Bueno, tenemos que agradecer al doctor Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Hoy es una fecha importante, doctores, el Día del Abogado. Felicitaciones a usted, hacerlo extensivo a todos los abogados que pertenecen al colegio. Y conmemorando a Juan Bautista Alberdi, el que escribió las bases para una organización política. Y hay muchas cosas como para destacar la función del abogado en esta Argentina de la división de poderes, donde el poder judicial forma parte, donde es responsable, donde creo que es un pilar fundamental también para la democracia. Y en estos tiempos tan desprolijos me parece interesante tener su visión como presidente del colegio, porque me parece que atraviesa toda la sociedad temas que nos tendrían que preocupar como ciudadanos principalmente. La cosa pública también tiene que ver con esto, ¿no? Debatir cuestiones que tengan que ver con la organización política y la organización judicial. Tal cual, Aldo. Bueno, en primer lugar te agradezco muchísimo por la invitación, en segundo término por el saludo extensivo a todos los colegas que hoy justamente celebramos el Día de la Abogacía en conmemoración del nacimiento, como vos bien marcaste, de Juan Bautista Alberdi, el autor de las bases de la Constitución Nacional. Y está muy bueno que reflexionemos, que pensemos, que debatamos, que intercambiemos puntos de vista sobre lo que tiene que ver, lo que vos expresamente lo manifestaste, sobre la organización de los poderes, sobre la necesidad de afianzar las justicias, sobre el rol de los abogados, que tanto como los magistrados tendemos a servir al derecho, y también nuestra función fundamental es la defensa en juicio de los justiciables, de los ciudadanos cuyos derechos muchas veces se encuentran en conflicto y recurren a un profesional de la abogacía para tratar de resolverlo. Y en esto también tiene que ver la necesidad de discutir sobre el acceso a la justicia y si de los distintos poderes del Estado se está garantizando justamente una justicia abierta, que aquellos más vulnerables, aquellos que más lo necesitan, si tienen los mecanismos idóneos, los recursos para hacer efectivos sus derechos, para reclamarlo ante el Poder Judicial. Y bueno, todo eso hay que discutirlo, hay que charlarlo, justamente para ennoblecer la República, y todo lo tiene que ver justamente para lograr un servicio de justicia acorde a la calidad institucional de la provincia de Santa Fe. No, y justamente esto que vos planteás me parece fundamental porque muchas veces se habla, eh, se cuestiona la justicia porque en algún momento somos todos iguales ante la ley, pero los jueces tienen privilegios, ¿no? No pagan ganancias, no se remueven en los cargos, no se jubilan a los 65 años. Hay una serie de cuestiones que me parece que muchas veces se cuestionan en la sociedad, pero queremos que la justicia fundamentalmente sea justa, que sea, digamos, que la balanza de la justicia caiga a todos los sectores, que no haya, digamos, que no haya dificultades en el ejercicio de los derechos que nos corresponde a cada uno, pero dando el rol que tiene que cumplir. Bueno, muy bien, la verdad que me gustó mucho tu interpretación, tu reflexión, porque acá tiene que ver justamente a un pilar, que es la justicia independiente, la necesidad de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones. Y justamente si la justicia adopta sus resoluciones en base al poder de turno, en base a criterios que no tienen que ver sobre una razonable resolución de un conflicto, sino tiene que ver con presiones de determinados sectores o por ahí con ciertos amiguismos, realmente se degrada uno de los pilares fundamentales, que es la administración de justicia. Por eso nosotros desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, desde toda la colegiatura abogadil, siempre venimos reclamando que los procesos de selección de magistrados sean transparentes, sean plurales, donde verdaderamente lleguen los mejores y no aquellos que tienen amigos en el poder. Así que creemos que tienen que ser los más aptos quienes desarrollen la función de magistrado o magistrada, justamente para garantizar a la ciudadanía que su conflicto, su problema, su juicio se va a resolver conforme a derecho, conforme las reglas que imponen la norma jurídica y no conforme a otras circunstancias que son ajenas a este factor, que justamente tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución y todas las leyes inferiores. Así que el tema de la justicia independiente. Y también otra cuestión que vos marcaste perfectamente, la necesidad que todos de reconocer y garantizar que todos somos iguales ante la ley.
no tiene que haber privilegios de ningún tipo de manera. Y vos marcaste algo específicamente que tiene que ver sobre el impuesto a las ganancias. Pues desde el 2017 los funcionarios que ingresan a la justicia comienzan a pagar este impuesto, pero antes no. Antes era un sector privilegiado, que todos los ciudadanos que tienen determinados ingresos tienen que pagar y los magistrados e integrantes del Poder Judicial no. Pero bueno, creo que a partir de este momento las cosas se están acomodando de alguna manera. Hay muchas cosas para hacer, no solamente dentro de la órbita del Poder Judicial, sino el resto de los poderes del Estado, y que hay que de alguna forma tratar de dejar de lado los privilegios para brindarle un servicio a la ciudadanía, y más en estos tiempos de crisis, tanto económica, social y política, que merece a la ciudadanía un resguardo fundamental de sus derechos fundamentales. Yo escuchaba días atrás, doctor, tu palabra con respecto a la necesidad del presupuesto y que haya jueces, nombramiento de jueces, porque había lugares vacantes dentro de la justicia de la provincia de Santa Fe, principalmente. Y uno piensa que, bueno, que tienen que estar los recursos y que tiene que estar justamente que esta dinámica sea lo más rápido posible, porque si los juicios se dilatan en el tiempo, tampoco no es justicia, porque también creo que de eso se trata. Y, digamos, esto, digamos, de convenir o acordar la necesidad que los cargos dentro de la justicia provincial estén cubiertos, creo que es una necesidad. Exactamente. Bueno, fíjate vos el ejemplo que ocurre acá en la ciudad de Santa Fe, donde tenemos un juzgado laboral donde se discuten cuestiones de naturaleza alimentaria que tienen que ver con indemnizaciones, platas derivadas de un despido, un trabajador que es despedido de su trabajo y necesita cobrar una indemnización, o una persona que tuvo un accidente y la aseguradora no le reconoce el monto dinerario correspondiente. Bueno, va a la justicia para reclamar sus derechos. Esos derechos tienen que ver con la necesidad de obtener montos económicos para subsistir, para afrontar sus necesidades elementales, las propias y de su grupo familiar. Pues fíjate vos, si una persona deja de trabajar, deja de tener el sustento diario. Y muchas veces están obligados los trabajadores a hacer juicios para obtener lo que indica la norma, lo que por derecho corresponde. Y de alguna manera, nosotros hoy tenemos laboral, que es de la segunda nominación, que está sin juez desde noviembre del año 2020. O sea, más de un año y medio sin juez, lo que implica que durante todo el tránsito del proceso, que puede ser 3 o 4 años, lo que dura una etapa de demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos, después tiene la sentencia. O sea que además de esos 3, 4 años que puede durar un proceso, está el lapso que tiene el magistrado o la magistrada para dictar sentencia. Hace más de un año y medio ese juzgado no tiene juez. Por lo tanto, hay en los casos que transitan en ese tribunal, no obtienen justicia, hay una verdadera denegación de justicia. Por fortuna, la semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó el pliego y varios pliegos más de otros fueros. Yo di el ejemplo del juzgado laboral, que a la brevedad se va a cubrir. Pero imagínate, casi 2 años sin jueces. Lo que implica que un juicio allí va a demorar de una manera exorbitante. Tal vez personas que ya han fallecido esperando la resolución de su conflicto. Así que imagínate la situación de injusticia, de privación de justicia. Por eso nosotros siempre marcamos que los poderes de turno, los políticos, tienen que dejar de lado las mezquindades y justamente pensar en la gente, pensar en los destinatarios de sus servicios, que con sus impuestos sostienen también los salarios, que seguramente que la gran mayoría de los legisladores, de los funcionarios del Estado, están a la altura de las circunstancias. Pero muchas veces nosotros, los abogados y las abogadas y también los ciudadanos, estamos rehenes de esa falta de acuerdos políticos para lograr de cubrir, en este caso, vacantes que justamente tiendan a resolver problemas elementales de las personas. Bueno, muchas veces se habla de la necesidad de crear leyes o dictar leyes, y bueno, hay un poder legislativo que se dedica a esto. Sé que ustedes han reclamado, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos de los abogados. Digamos, hablabas el otro día también de un tema que tiene que ver con los abogados que están enfermos, ¿no?
el derecho de poder enfermarse y reclamar, digamos, que haya una persona o que haya entendimiento que esa posibilidad de que tenemos cualquiera de estar enfermo no poder ir a trabajar. Y contar un poco porque parece una cuestión kafkiana esto. Exacto, tal cual. Mira, es una cuestión de sentido común, de lógica. Hoy en día no tenemos un amparo de la norma, de la ley, en los supuestos de que nos enfermemos, de que tengamos un accidente o que las mujeres se encuentren en una situación de maternidad o embarazo. Nosotros, para que la gente sepa, tenemos que cumplir con plazos. O sea, si hay una demanda que le llega a un cliente, nosotros tenemos que contestar esa demanda en un determinado término. O tenemos que acudir a audiencias que ya están predeterminadas en cada uno de los juicios, llámese juicio civil, laboral, comercial, administrativo, penal, y nos puede ocurrir, como cualquier persona le puede acontecer, que en el medio tengamos un accidente invalidante, tengamos una enfermedad que nos impide cumplir con nuestro deber, o bueno, o la situación de maternidad o embarazo que se puede llegar también a complicar. Y en esos supuestos, si nosotros no acudimos a una audiencia, le hacemos perder derechos a nuestros clientes. Si no contestamos una demanda en término, una apelación en término, también le hacemos perder derechos a nuestros clientes. Y lo que nosotros buscamos es lo que ocurre en el ámbito público o privado en relación de dependencia, tener licencias. Licencias ante estas circunstancias excepcionales de la vida, que todas las personas estamos expuestos a padecer. Los abogados como cualquier ciudadano. Entonces, nosotros no pedimos con esto que se dilaten los tiempos, si queremos que siempre la justicia llegue a término, pero hay determinadas circunstancias que hay que evaluarlas para proteger la salud y la dignidad de los profesionales de la abogacía, que no es que muchas veces no quieren, sino que no pueden cumplir con su deber. Y hoy en día, ante este desamparo, tenemos que apelar a la buena fe, tanto del juzgado como del profesional de la contraparte. Y no podemos tender a esta situación de incertidumbre para ver si el profesional tiene la buena fe de suspendernos la audiencia o cortar los plazos. Fíjate vos también ante el supuesto de fallecimiento de un familiar, de un padre, una madre, un hijo, un hermano. Uno tiene que acudir igualmente a la audiencia aunque ocurra el día del fallecimiento de un familiar. O sea, esto verdaderamente lo que nosotros venimos impulsando desde la colegiatura es lograr estos amparos, que no es para que dilatar los juicios indefinidamente, sino que tengan determinados lapsos de suspensión. Así que estuvimos en ronda de diálogo con los legisladores, la gran mayoría entendieron y esperemos que el Senado de la provincia de Santa Fe otorgue sanción definitiva a este proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Es una cuestión de humanidad, estrictamente humanidad para proteger derechos humanos elementales de los abogados, de las abogadas, con el fin también de evitar la pérdida de derechos a nuestros clientes. Bueno, y es una cuestión de igualdad, ¿no? Porque, como decía mi abuela, a ley pareja no es rigurosa, si a todo el mundo le corresponde, ¿por qué no le va a corresponder a los abogados también este derecho? Y hablando de dignificar el trabajo, hay muchas profesiones que hay como un colegio de ética, hay colegios donde dignifican, por ejemplo, la labor de cada uno de los profesionales. Sé que ustedes están trabajando muy fuerte en algunas cuestiones que por ahí digamos, hay cuestiones que hay que corregir. Por ejemplo, los conocidos caranchos, ¿no? Porque hay un accidente, hay una persona internada en el hospital, repartiendo tarjetas, tratando de conseguir poderes. Hay cuestiones bastante desprolijas y creo que también ustedes velan no solamente por la calidad de la justicia, sino también para marcar ciertas cuestiones que son principales en la hora de la ética y el respeto que se tenga a los profesionales. Tal cual, tal cual. Bueno, está muy bien que lo menciones, porque nosotros tenemos un tribunal de disciplina donde justamente juzga estos casos que realmente dañan no solamente a la profesión, sino a la comunidad. Estos casos de caranchismo, aquellos que van a los hospitales o se aprovechan de situaciones desventajosas de ciudadanos que se encuentran ante un problema de salud y verdaderamente abusan de sus necesidades. Nosotros tenemos un tribunal de disciplina funcionando donde se denuncian estos casos que realmente nos dañan a todos como sociedad.
Y nosotros como colegio de abogados siempre lo que manifestamos es que la gran mayoría de los profesionales se conduce en base a la decencia, a la integridad, a la buena fe, a la honradez, pero lamentablemente otros no. Esos otros no lo consideramos colegas. Consideramos colegas aquellos que realmente trabajan de manera decente, trabajan tratando de que cada caso que abordan sea justo o obtengan una sentencia favorable en base a derecho, no mediante artilugios que pueden no llegar a generar confianza también en los clientes. Pero bueno, también, como en todos lados, como en toda profesión, como en todo oficio, encontramos casos excepcionales de colegas que no honran a la profesión. En base a eso tenemos y estamos luchando, hacemos campañas públicas de concientización a la ciudadanía para que contraten a su abogado de confianza, para que no se dejen llevar por aquellos que van y le golpean la puerta y le dejan una tarjeta o lo encuentran en los hospitales, sino que verdaderamente vayan a una persona que ellos puedan confiar, porque están confiando sobre asuntos que tienen que ver con la economía, con la dignidad, con el honor y con muchas veces con la libertad cuando se trata de un proceso penal. Así que en la ciudad de Santa Fe tenemos 4.500, en toda la circunscripción que abarca San Justo, Esperanza, San Javier, San Jorge y Santa Fe, tenemos 4.500 matriculados. Bueno, tienen muchos abogados y abogadas en la cual la gente puede recurrir para resolver su inconveniente. ¿Quién no conoce a un abogado? Bueno, y sabés que la abogacía tiene mucho que ver también con el periodismo, porque Juan Bautista Alberdi también fue periodista. Y hablando de periodismo, no podemos escapar de una situación que se está viviendo a nivel nacional. Bueno, el día de hoy se conocieron una opinión de un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe con respecto a este juicio tan mediático que se está siguiendo a nivel nacional, que tiene que ver con la causa vialidad. ¿Cuál es tu opinión? Si realmente, digamos, se está haciendo lo correcto o hay cuestiones a corregir o a pulir en una cuestión tan importante como es la justicia. Mirá, yo no puedo ser tan apresurado en decir si se está haciendo o no lo correcto. Hay que confiar primero en las instituciones del Estado y sin conocer la letra del expediente y las focas que se encuentran dentro de todos los juicios. Imagínate que deben ser juicios de años y años con muchos cuerpos de actuación donde cada parte tiene su derecho de los fiscales, derecho de la defensa, y verdaderamente lo que nosotros tenemos que impulsar es la necesidad de que los funcionarios ejerzan su tarea sin ninguna clase de presión y que se juzgue conforme a derecho y que todas aquellas personas que se encuentran, en este caso incluida la vicepresidenta, tenga derecho a un proceso justo, a un debido proceso como cualquier ciudadano, ni más ni menos, sin mayores ni menores garantías, sino en base a lo que vos bien mencionaste, en base al principio de igualdad. Yo, como institución, como Colegio de Abogados de Santa Fe, nosotros no podemos vertir si el procedimiento que se interpuso ante la vicepresidenta es regular o adolece de irregularidades, porque verdaderamente sería una apreciación muy arbitraria al no conocer lo que ocurre propiamente en el expediente, más allá de las versiones periodísticas. Por eso, hasta tanto no exista una resolución del caso, y siempre y cuando, por supuesto, no se violenten las garantías elementales de defensa de juicio, que creemos que hasta el momento no ha sido así, porque por el momento también la vicepresidenta ha tenido derecho a ser oída, a ejercer su defensa, todo conforme a los plazos y conforme a las etapas que marcan soluciones que a un determinado sector le puede gustar, a otro sector no. Y por eso vuelvo a lo que hablamos en un inicio, la necesidad de la justicia independiente y la necesidad que la gente confíe en quien va a resolver sus conflictos, porque eso es lo elemental. Nosotros tenemos que confiar que aquel que tiene la responsabilidad enorme de impartir justicia, que es una facultad casi divina, de decir quién tiene o no razón o si va o no a la cárcel, verdaderamente tiene que estar primero con todas las garantías para que ejerza su función con libertad, y segundo, tiene que ser un juez independiente, un juez o un fiscal independiente, porque son funcionarios del Estado y verdaderamente tiene que ver justamente con la necesidad de garantizar el debido proceso, y el debido proceso va de la mano con la independencia funcional.
De eso se trata, porque si no estamos todos los días desconfiando a ver quién nos va a jugar, si pertenece a un sector, si pertenece a otro. No, hay que ser serios. Hay que, primero, como también haciendo honor al Verdi, cumplir la Constitución, cumplir la normativa. Como dice Nino, no hay que quedar al margen de la ley. Tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con los procedimientos, porque en juego está, ni más ni menos, reitero, la salud de la República. Yo voy a hacer una cuestión para distender un poco. No acepten como colegiados los referees, y menos con el VAR, porque últimamente no es tan justo, me parece. Totalmente, totalmente. Nosotros jugamos así, sin televisor, sin nada. Bueno. Nada, que esa fue nada de nada. Bueno, es verdad, es verdad. Te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición, y seguramente seguiremos charlando, porque creo que de las políticas públicas el Poder Judicial forma parte, y creo que muchas veces tenemos que apropiarnos, sentirnos con un sentido de pertenencia que tenga que ver con la libertad, con la justicia, y esto la independencia, como vos decías, que creo que es lo fundamental a la hora de velar por una sociedad mucho más justa. Muchas gracias. Gracias a vos, Aldo, un placer y a entera disposición, y muy buenas tus reflexiones. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable.